Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Reciclando Ideas. En este caso la 420, después de un breve receso, porque el lunes pasado no estuvimos al aire por el feriado. Así que acá estamos en nuestra queridísima 89.5 Radio Municipal. Y hoy nos acompaña Romina Altamiranda, una vieja amiga, vieja porque hace mucho que acompaña el programa, porque es una vedeta. Hola Rodo, bien, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Igual ya soy de la casa, así que... Sí, una genia, así que súper agradecido que estés acá. Ya me diste tarea, como siempre. Sí, sí, obvio. Sí. Y así todos seguís viniendo, eso es una obvio, genia. vos me das tareas, yo armo cosas y demás. Y bueno, nada, así que feliz de estar acá y de poder acompañarte y estar del otro lado con tus oyentes también. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque el viernes es el Día Nacional o Mundial del Árbol, así que vamos a hablar con Nadina, una también amiga de la casa, una compañera, que ella está promocionando todo el tiempo, incluso es fundadora de Compost Riojano, donde le enseña a la gente a compostar, y en este caso está haciendo una campaña justamente por el Día del Árbol, pero no solamente con el hecho de plantar árboles, sino que en este caso levantó la vara y quiere promocionar esto, que en vez de que vayamos a plantar un árbol el viernes, vayamos a cuidar los que ya hemos plantado, mirá. A ver cómo están, cómo progresaron, si prosperaron, a ver cómo está. Así que vamos a hablar con ella de eso, y te va a gustar, es una compañera, te va a gustar. Ustedes a esto lo hacen igual todos los años, ¿no? Lo de plantar árboles es una tarea cotidiana que tienen. Sí, de hecho te voy a invitar a vos y a la audiencia. Nosotros venimos promocionando que íbamos a hacer una forestación en una nueva plaza que se va a inaugurar acá en General Rodríguez. Todavía no hay nada, es un loteo donde va a haber un barrio y en ese barrio está dispuesto una plaza. Y la idea es ya empezar a plantar los árboles ahí. Así que el viernes vamos a plantar 20 árboles. Ya hicimos el diseño de cómo y qué dibujo van a tener esos árboles. Ya tenemos los árboles. ¿Eso ustedes lo decían en conjunto con el municipio? Hablamos con el municipio. Te consulto desde la ignorancia de cómo es la plantación de árboles. Hablamos con el municipio para pedir la autorización o sea, para que nos den el ok, nos dieron denle para adelante. Sí. Así que... igualmente los vamos a invitar a participar, ¿no? Para que estén. Esto va a ser el viernes, seguramente en el mediodía. Estuve este fin de semana en el lugar para que diagramen cómo y nos marquen el lugar, porque ahora vos vas al lugar y es campo, no sabés dónde empieza, dónde termina. Entonces van a preparar todo. Y la idea es hacer el símbolo de la paz, que vos lo veas desde arriba, que se vea el símbolo de la paz. Qué lindo. Sí, así que bueno, vamos a hacer en este caso, porque son varias jornadas, vamos a plantar el redondel y en el medio del redondel vamos a poner un olivo que estaba en ese campo, que debe tener 60 años y que fue trasplantado, se tuvo que sacar porque estaba justo en un lugar donde ahora va a haber una calle, y en vez de podarlo y sacarlo, se sacó con el pan de tierra y está en el lugar, y la idea es trasplantarlo y moverlo y ponerlo en el centro de ese símbolo de la paz, y sobre todo el olivo, que es un árbol tan representativo, ¿no? de esto con la venida del Papa y tan representativo para la religión. Así que hay un árbol, bueno, que da un fruto donde se produce el aceite de oliva, que es lo más sano que hay, así que la idea es recuperar ese árbol. Así que bueno, están invitados los oyentes a participar. Nosotros por las redes sociales les vamos a avisar, yo en mi estado de WhatsApp, a que quiera venir y participar de esto. El que no quiera hacer un pozo, no que quiera, que participe en la jornada, que saque fotos, que se ve mate, no importa. Sí, para difundir también y para concientizar en la sociedad la importancia de generar estos espacios de comunidad, ¿no? Tal cual. Y después, bueno, te voy a contar que estuve este fin de semana en la localidad de Luján, porque se llevó a cabo el primer foro ambiental de Luján, junto con... en la Universidad de Luján. Mirá. Un lugar que quiero muchísimo, he participado muchas veces. Agradecerle al intendente Leonardo Boto su generosidad, porque tuvo la deferencia de brindarme una entrevista, hablé con él personalmente, la verdad, y el trabajo que están haciendo es impresionante. Y más, te doy una primicia. Está proyectada la planta de energía limpia, en este caso con paneles solares, más grande del país. En Luján. En Luján. Ya están trabajando, o sea, hicieron el cierre del basural, ahora están trabajando en energías limpias.
También Luján recibió un premio por segundo año consecutivo de la ciudad más y mejor forestada, junto con Mendoza y Cava. Mirá, no tenía ese dato. No, yo tampoco, así que entrevistamos al ingeniero agrónomo responsable de esto, que trabaja en la municipalidad. Todo esto lo pueden ver en las redes sociales de Reciclando Ideas, programa Reciclando Ideas, está en el Facebook o en el YouTube de Reciclando Ideas 513. Ahí pueden buscar y ver las entrevistas que hicimos. Bueno, la verdad que una experiencia muy linda y mucho para tomar de ejemplo, ¿no? Sí, también, digo, ahora con el crecimiento poblacional, Luján se ha ido poblando y es importante que estos encuentros sigan generando conciencia en materia de que más allá de que muchas veces nos traspasa o nos atraviesa eso, ciudades que crecen inmensamente, y vos antes ibas a Luján y era más un pueblito. Hoy se parece bastante, salvando las diferencias, más a Rodríguez, o sea, como que se ha ido poblando en algunas cosas, digo, sí, en cuanto tiene que ver con la cantidad poblacional, que es también lo que te va modificando la política pública muchas veces, justamente por la no planificación a largo plazo. Entonces te atraviesan las urgencias y la cantidad de población por encima de conservar esto, y me parece que esa jornada, por lo que comentás, le da importancia al valor de continuar trabajando en pos de que la ciudad siga en el mismo camino, más allá de que en el medio lo tenés que concatenar con el crecimiento poblacional. Sí, de hecho, sabes que el intendente cerró el foro, hizo una observación muy interesante que está, la pueden ver en nuestros canales, y hablaba de esto de cómo el ambiente es visto, depende de qué lado lo veas, y cómo desde el Estado tenés que mediar en los intereses, y lo difícil que es eso, porque lo que es bueno para uno es malo para el otro, y cómo haces que si planto este árbol, que si no lo planto, que si pongo una industria, que si pongo un barrio privado, que si cierro el basural, que si... Sí, todo es de un ejemplo que yo no lo tenía en cuenta, que fue muy claro con respecto a Greenpeace, cuando hizo una campaña muy grande en Mar del Plata, con gente toda empetrolada, para oponerse a la explotación offshore, por parte de una empresa argentina, y que gracias a esa protesta ese proyecto se tiró abajo. Ahora Greenpeace no se queja de los israelíes o de los ingleses, que están haciendo lo mismo en cercanía de las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, cómo los intereses, depende de dónde los veas, tienen o no un interés, ¿no? Así que muy interesante esa situación. Pero bueno, antes de seguir hablando de eso, déjame, Romy, agradecer a nuestros patrocinadores que nos siguen acompañando. En este caso, a Gustavo Pizareno, que tiene sus volquetes y movimiento de sueldo, así que si necesitas limpiar un terreno, lo podés llamar a él al 11 32 92 86 47, te limpian el terreno y te dan el servicio de volquetes para después llevarse todo eso. Así que lo pueden llamar, tiene servicio de volquete de 3 metros cúbicos por 3 días. Recuerden que los volquetes hay que cargarlos no más de 35 centímetros sobre el total del tacho, y por supuesto no hay que incinerarlos, ni cargar barros ni líquido, y tampoco cargar productos tóxicos. Llámenlo al 11 32 96 86 47, Gustavo Pizareno, volquete con disposición final. Muchas gracias a ellos. También a nuestros amigos de La Fiambrería, fiambres y queso de primera calidad, en Carlos Pellegrini 955, acá muy cerquita de la radio. Les garantizo que es una exquisitez sus productos. Al frente del Banco Nación están. Recuerden que de lunes a viernes tienen el 10% de descuento con cuenta DNI. Número de teléfono para que se comuniquen con ellos: 11 70 65 38 87, y pueden ver sus exquisiteces en @lafiambrería.gr. También helados Filipo en el lugar 849. A nuestros amigos del Escarabajo Audio, producción musical, sonido profesional,
Su Instagram es escarabajo_audio. Están armando su nueva sala de sonido, que es un espectáculo. Tienen 2 salas, armaron una nueva pero brilla, es un lujo. Así que felicitaciones a mis grandes amigos. Y bueno, y quiero hacer un punto aparte acá. Mi amigo personal Carlos Iani, de Arboricultura de Carlos y Carmen Iani, ruta 24 y Caminitos, a 200 metros de acceso este. Realmente hoy me ha dado una grata sorpresa porque me ha hecho un regalo para Taquia, nuestro espacio. Un genio, yo lo genio, conozco. sí. ¿Te acordás que fui al evento que me invitaste? Sí. Que almorzamos ahí, Bueno, súper generoso. Fui hoy ahí al lugar. Hoy mirá. fui ahí a buscar el Sí, regalo que me hizo. Le comenté justamente, recordábamos eso, me preguntó: ¿conocías este lugar? Claro que lo conozco, vinimos con Romy acá. Sí, sí. Así Hermoso ese campo, sí, todo. hermoso. La actividad estuvo re linda. Me acuerdo que estaba medio nublado, pero aún así todo, la gente con muy buena onda. Sí, tal cual. Bueno, fui otra vez ahí, así que... Sos habitué. Sí, no, un amigo además me llevó, me trajo un capo. Y bueno, me hizo un hermoso regalo para nuestro espacio Taquia. Así que súper agradecido con él. Y con él vamos a hacer la forestación. Él nos donó los árboles para hacer la forestación. Qué bueno. Que vamos a hacer este viernes. Así que ya está cumpliendo. Bueno, porque lo castigaron bastante porque ese campo es de él. Él lo vendió para que se haga este desarrollo inmobiliario. Y se sacaron árboles muy grandes, muy viejos. Y bueno, se armó un despelote. Lo que la gente no sabe es que él va a poner más de 200 árboles ahí. Y de hecho, con estos que vamos a plantar ahora en la plaza, ya vamos a cubrir el 10% de lo que se sacó antes de que se haya puesto el primer ladrillo. O sea, claro, no es que vamos a esperar. No, ese fue con planificación, con proyección y pensando en cómo recomponer. Así que bueno, muy agradecido a Carlos porque la verdad siempre presente en Reciclando Ideas. Y tenemos uno más, ¿no? A mí me toca la tarea nuevo, que me dio hoy Rodo de decir el nuevo sponsor, el nuevo auspiciante en realidad. Sí, un amigo, así que muchas gracias por confiar en nosotros, así que te voy a dar el honor. Que es el outlet del usado, que su teléfono es 11 35 95 55 66 y pueden encontrar, compran tambores plásticos, tachos, cisternas y demás. Pueden, incluso si tienen que limpiar algún lugar, ellos van, lo limpian, se llevan todo y tienen de esa manera reutilizan mucho material que iría a la basura. Ellos lo reutilizan, lo acondicionan y lo vuelven a comercializar. Acá dicen la dirección y el Instagram, lo paso también. Rodo dice @ @tachos_prohibido olvidar y la dirección Bartolomé Mitre 1736 Castelar. Sí. Mirá, te estás expandiendo. Sí. Tenés auspiciantes de distintas zonas. Me muero. Bueno, esa es la magia de la radio, de las redes sociales. Además, la comunicación. Claro, total. Así que, y bueno, y que confíen en nosotros porque como saben que somos un programa ambientalista y bueno, y tiene un gran compromiso. De hecho, él colaboró con la ceremonia de la Pachamama que hicimos. Ay, que falté este año, no pude estar. Bueno, no importa, ya vas a estar para la fiesta de Reciclando Ideas. Sí, ya nos viene nuestro aniversario. En noviembre cumplimos 10 años, así que vamos a hacer una gran fiesta para todos nuestros oyentes en Capaz que invito a una amiga ahí, que ya que estoy aprovecho para saludarla. No sé si nos está escuchando, pero Juli Príncipe, que es una amiga, le dije: si me escuchaste voy a saludar. Si nos está saludando le mandamos un beso. Genial. Así que capaz si hay fiesta, ahí estaremos. Pero vení no venga con una amiga, vení con muchas amigas. Ay, Rodo, por favor. No, pero para que disfruten, para que conozcan el lugar. Obvio, aparte el lugar es hermoso. Es por eso, es para pasarla bien, vamos a comer. Te gasto. Igual tomo el guante. No conocemos hace mucho. Así que bueno, no, incluso vamos a hacer remeras, ya las voy a poner para la gente que quiera colaborar para que podamos llevar adelante este evento y quiera comprar una remera de los 10 años, que van a ser exclusivas, van a ser remeras bordadas, así que van a durar siempre. Y que quiera colaborar y adquirir una remera, bienvenido sea. Tienen tiempo de acá hasta noviembre, así que ya están encargadas. Están muy lindas. No las voy a spoilear, está. pero yo las vi. Bueno, así que la idea es que puedan hablar de eso. Hablando de Carlos Iani, te contaba de este lugar que es un barrio donde obviamente va a tener calles nuevas, calles que no existen, y por ende hay que ponerle nombre a las calles. Y Carlos quería ponerle el nombre de sus padres, que fueron los precursores, los que compraron ese campo en su inicio.
Y me preguntaba cómo hago, ¿no? Y bueno, y ahí dije, Romina, qué mejor que Romina, ¿no? Porque lo habitual sería presentar un expediente, un proyecto en el Consejo Deliberante. A ver, recordemos que de acuerdo a ver, el Consejo Deliberante son como los legisladores locales, nuestros diputados y senadores a nivel nacional y provincial, digamos. Están los concejales, que son los que dictan las ordenanzas que vendrían a ser las leyes locales, digamos, si lo queremos llevar más al llano, ¿no? Y en el caso de los nombres... De los nombres también, porque la ley orgánica de las municipalidades y después, bueno, el reglamento mismo de cada consejo deliberante en cada uno de los municipios determina que la imposición de nombres corresponde salir mediante el tratamiento de una ordenanza. Esa ordenanza obviamente la dictan los concejales, que no necesariamente puede ser únicamente, recordemos que cuando entra un proyecto, y esto es importante siempre recordarlo, al departamento legislativo, o sea, al consejo deliberante, puede ingresar, lo puede mandar el intendente, en este caso, bueno, acá hay un intendente varón, el intendente por iniciativa del ejecutivo, lo puede presentar un concejal de distintos espacios y lo puede presentar un ciudadano con la iniciativa, donde ingresa un expediente, solicita el nombramiento de las calles, porque eso sí es facultad del Consejo Deliberante, y después eso ocurre el tratamiento de ese expediente, digamos, para que la gente también sepa cómo es la vida de ese trámite administrativo. Uno puede juntar firmas o puede ser uno solo el que lo presenta. Por lo general está bueno siempre hacer el trabajo colectivo, de juntarse con vecinos, de que todos estén de acuerdo. Cuando es una calle nueva es mucho más sencillo que un cambio de nombre, que también se puede dar, porque recordemos que si es cambio de nombre, después hay que cambiar un montón de documentación, digamos, al momento. No es que está buenísimo lo de la calle nueva, pero después hay un montón de cuestiones que hay que prolijar para que eso quede regularizado a largo plazo, a mediano largo. Eso jugaría en contra, porque por ahí los vecinos se oponen porque tengo que cambiar. Por lo general hay consensos, digamos, cuando son los cambios de... Pero en este caso, que lo que decís vos es una calle que hay que nombrar, es por iniciativa. Lo que él promueve es la iniciativa de que sean los padres, el nombre de los padres, y podría juntar firmas de los vecinos, que seguramente Carlos es alguien muy conocido y querido, y también saben el fin, digamos, con el cual está haciendo este trabajo, y presenta el expediente. Puede presentar él mismo el proyecto, que si quiere le podemos dar una mano inclusive en la forma del proyecto, donde él ya lo presenta como el proyecto, como sería proyecto de ordenanza, si no puede hacer la manifestación con la intención nada más, y en definitiva el trabajo de los concejales es darle forma y tratarlo en el Consejo Deliberante, previo, también para saber un poco la vida de los consejos deliberantes. Están compuestos, divididos en comisiones. Es decir, que un proyecto ingresa, pasa por una comisión, lo debaten, pasa por otra comisión y después lo llevan al recinto una vez que haya pasado por las comisiones pertinentes. Y a veces, si tienen que hacer consulta, por ejemplo, a catastro en este caso, podrían hacer a obras públicas por la ubicación del lugar y demás, a veces envían el expediente previo al Ejecutivo para que dé la información que ellos necesiten saber en relación a esas calles, por ejemplo, ¿no? Todo expediente administrativo que entra al Consejo Deliberante, en cualquier Consejo Deliberante, más allá de que después cada uno tiene su reglamento interno. El Consejo Deliberante de Rodríguez tiene su reglamento interno de funcionamiento de comisiones, de los días, del orden de la palabra en la sesión. El de Moreno tiene otra impronta, que lo pueden modificar los concejales, inclusive porque, bueno, hoy en día con la tecnología y demás hay un montón de cuestiones que quedaron en reglamentos viejos que todavía no se ayornaron, y son cuestiones a trabajar en los consejos deliberantes. Pero más allá de esa situación hay algo que rige a todos los municipios y que sí es común, que es la ley orgánica de las municipalidades, que te dice en su articulado qué atribuciones corresponde al intendente o a la intendenta y qué atribuciones corresponden a los concejales que están electos en su momento, porque no todo es ámbito de ambos. Hay cuestiones que puede determinar directamente el Ejecutivo y pasarlos al Legislativo, como otras que no. Ahora, digamos, para hacer, por ejemplo, el sistema de recolección de residuos en los municipios, para ir a la cuestión de ambiente, si bien puede ser un proyecto del Ejecutivo, necesariamente, al ser una licitación, incumbe la sanción en definitiva al Consejo Deliberante. ¿Qué sucede luego que ¿Me querés preguntar algo? Sí, porque me quedé pensando en esto de que el Consejo Deliberante, aprueba la ordenanza o el proyecto que se presenta. Ponerle en este caso el de las calles. El de las calles, ¿no?
pero después el Ejecutivo puede vetarlo. Esa era la parte del trámite, digamos, del Porque recorrido. Se me vino al recuerdo un caso que ahora te voy a contar. Es así. Una vez que ingresa un proyecto, por lo general suele haber comunicación entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, mismo por la impronta propia política, pero más allá de eso, porque por lo general uno intenta que no se veten, digamos, también los proyectos, pero es parte más de la cuestión política y de los pasos previos que pueda llegar a tomar, digamos, ese expediente. Ahora bien, suponte que en el medio de una ordenanza salió sancionada de determinada manera y hay un artículo que o se pisa con otro, que puede pasar también, o que hay algo que no. El Ejecutivo lo que hace es, mediante un decreto reglamentario, reglamenta esa ordenanza o la veta, ¿sí? Si hay algo donde hay algún punto donde no, lo cual no significa que el trámite queda exclusivamente ahí, porque eso puede volver al Consejo Deliberante y pueden reformularlo. Ahora bien, la realidad es que el Ejecutivo es en definitiva el que reglamenta las ordenanzas. Vos, dentro de lo que es la ordenanza, tenés las cuestiones más de fondo, por decirlo, digamos, crudamente, para decirlo más sencillo, ¿no? Digo, para que quienes nos están escuchando y no hablarlo tan técnico, vos planteás el sistema de recolección con distintos recorridos, después la cuestión de específica en relación al reglamento y al orden, lo termina siendo el Ejecutivo, sin modificar el espíritu de la ordenanza. No es que después el decreto reglamentario te puede modificar el espíritu de la ordenanza, sino que se entiende el sentido de la ordenanza y el decreto reglamenta cada artículo. Lo mismo pasa con las leyes. Al momento de sancionar una ley, lo mismo ocurre. Después es el presidente, o en el caso del gobernador, en el caso de la provincia, quien reglamenta esas leyes, sean nacionales o provinciales. Suena como muy burocrático. Para los que nos gustan las leyes, las ordenanzas y todo eso, es divertido. Después, bueno, uno no tiene que perder de eje cuando cumple. Yo ahora no cumplo un rol de funcionaria, digamos, pero tuve mucho tiempo en la gestión pública, de que atrás de que ese expediente, de esa ordenanza, de ese decreto, está la vida de las personas. Claro. Siempre. Claro. No hay excepción. Mira, me hiciste acordar esto de la vida de las personas. Acá hubo mucha polémica y fue muy... Bueno, causó mucho revuelo porque se presentó desde el Consejo Deliberante un proyecto para que los empleados municipales o estatales municipales tuvieran la opción de elegir obra social. En este caso IOMA, si querían seguir en IOMA o querían cambiar de obra social. Que ahí lo que te consulto, Sí. Lo que te permitían era hacer la derivación de aportes. Porque recordá que el empleador te retiene parte. Y en otros trabajos vos podés decidir qué obra social. Claro, el argumento era que otra obra social es más cara que IOMA, entonces que el empleado municipal iba a tener que absorber ese costo, entonces consideraban que no era viable por ese lado. La ordenanza fue aprobada. Después fue vetada, al año siguiente se volvió a presentar. Hubo empate, desempató el presidente, que era oficialista, entonces por ende la ordenanza cayó. Pero no se pudo llevar adelante. Y bueno, y hubo mucha polémica porque de última, ¿cuántos empleados realmente iban a hacer ese cambio y cuántos no? Lo que pasa es que sí, entiendo el punto en cuestión. Pensá que igual IOMA, también digo, a diferencia de las prepagas privadas, tiene otra situación distinta, ¿viste? Por la cantidad de afiliados, está colapsado el sistema, claro, pero responde también exclusivamente a los afiliados y a quién da la atención. Calculo, habrá que ver cuál fue la mirada, digo, de si esos aportes se iban, si no entraba más en crisis la obra social, que ya de por sí está en crisis, digo. Cuando vos escuchás... personas que tienen IOMA, los turnos, los medicamentos. Sí. Bueno, el sistema de salud está... Sí. El sistema de salud en general, digo. Entonces, también hay una realidad de esto que decís vos. Por un lado, esto yo creo que lo que se debe haber buscado, digo, es no empeorar la situación de la obra social. La caja. Claro, de la obra social de IOMA propiamente dicho, porque vos le sacabas aportes. Hay que ver ahí si no había alguna cuestión que no fuera, no la desconozco, por eso te digo así, que no fuera en contradicción con otra normativa en relación a IOMA y el resto de la provincia de Buenos Aires, que me voy a poner a investigar. Dale. Y más allá de eso, además de eso, que puede ser uno de los fundamentos, también me parece importante marcar esto que decís vos. Dudo, con lo que están las prepagas hoy y con lo que están los sueldos, digamos, del Estado, dudo que todo el mundo hubiera emigrado, que se hubiera ido a la prepaga, porque están caras.
Y digo, y también esto poner en valor siempre, yo fui muchos años municipal, contrato de locación, planta temporaria, funcionaria después, digamos, no es que fui solo funcionaria. Sí. Poner en valor siempre el trabajo de los municipales, de los compañeros municipales, porque muchas veces son los que tienen la demanda del vecino, no se valora tanto el trabajo del empleado del Estado municipal. Y para mí son personas, digo, siempre cuando recién me fui de la MUNI hace unos años, decía, son como mi familia. Y literal, digo, cuando tiene esa mirada tan prejuzgada por parte de la sociedad, digo, en definitiva, cobran poco. No digo que eso sea, obviamente es el trabajo que uno decide, también decide muchas veces y es el que tiene, pero también las condiciones de trabajo y muchas veces son compañeros que no solo están poniendo el cuerpo en el trabajo, sino que se van de ahí a un comedor a ayudar en otro lado y que militan los proyectos colectivos, no solo, digamos, como decir, bueno, se dedican a la política. Hay vocación. Hay vocación de... cuando uno trabaja en el Estado, hay muchos vocación. Años, hay vocación, porque tranquilamente hay gente que podría estar trabajando en una empresa y solo mirando su ombligo, digo, y ganando más. Sí. Y realmente quien trabaja en el municipio, muchas veces dicen, bueno, trabajan de 8 a 2. No, después de horario se quedan, después hacen horas complementarias porque no se llega, y los sueldos que atraviesan al Estado en general son bajos. Sí, volviendo a esto de IOMA y de la caja, que está bien, digamos, es lógica la observación que, bueno, hay que cuidar la caja, que por ahí alteraba, pero digo, por ahí haberle puesto más valor a lo humano, ¿no? Sí. Digamos, porque por ahí está bien, se emigran algunos y afecta a la caja, pero los que emigran es porque necesitan una mejor calidad en la atención y por ahí pueden conseguir los medios para poder tenerlo. Sobre todo en esto de la salud mental, que por ahí hoy lamentablemente, que es una de las enfermedades, no es esta la palabra correcta, ¿no? Pero el boom hoy, la enfermedad que más personas afecta, de hecho es la causal número 1 de muertes en el país hoy, es el suicidio por esto de la salud mental. Entonces IOMA en ese sentido por ahí no tiene la prestación, porque ha crecido mucho la enfermedad, no porque no haya profesionales y no esté preparada, sino porque... No, es esto, están colapsados la mayoría de los... Y por ahí en otra obra social privada que tengas que pagar, por ahí lo podés mitigar un poco más o llevarlo un poco mejor, ¿no? Sí. En ese sentido lo decía. Después la verdad que el tema económico ya es más complejo y más delicado también. Y como decís vos, en esta situación y lo que ha pasado en estos 2 últimos años, hoy las moneditas tienen un valor que antes no tenían. Entonces es muy importante cuidar y sobre todo para poder mantener todo el aparato estatal a pesar de todo lo que se lo está destruyendo, ¿no? Sí. Y eso hace de que el Estado hoy tenga mucha más responsabilidad, mucho más trabajo, un poco lo que decías vos recién, del que teníamos antes, porque tenemos que atender muchas más situaciones. Mucha más demanda, totalmente. Claro, hay más demanda. Claro. Y también la gente, o sea, te das cuenta, o tengo amigas o conocidos en realidad que continúan trabajando, te das cuenta que las demandas crecieron en los barrios. Claro, entonces, claramente, ante un Estado municipal, que es la primera escucha, que demanda un montón de cuestiones, un gobierno provincial que sostiene lo que puede, pero que también, digamos, sufrió recortes, es más difícil afrontar, porque hay ciertos programas que dependen de Nación. Sí, y que no están bajando los recursos para que los municipios puedan dar real atención con una planificación a mediano y largo plazo seria. Y hay municipios que tienen más problemáticas sociales que otros, más población, más territorio. Hay municipios que por ahí están mejor económicamente porque tienen otro tipo de... más chiquitos los municipios, pero más población. Sí, otra realidad socioeconómica y poblacional. Claro, hablábamos recién de Luján, como ves una ciudad próspera, porque realmente es, pero también hay una realidad que lo decía el intendente Boto, ellos cambiaron la zonificación y Luján es el límite entre lo que se denomina conurbano y lo que se denomina rural. Claro. Entonces, nosotros estamos dentro del conurbano y nos caben las mismas digamos situaciones que a todo el conurbano, y por ahí comparan a General Rodríguez con La Matanza o con Morón o con y Luján se lo comparan ya con Mercedes, entonces tienen otro tipo de situaciones.
y preservan eso más que, o sea, es más difícil para las industrias, acá estamos como más, entonces eso hace que el Estado tenga más carga, que aumente más la población también. Lo que pasa es que hasta que no haya una política, digo, y esto atraviesa todos los gobiernos, no haya una política de descentralización de las ciudades y pensar cómo la finalización no, pero la no proyección en materia del ferrocarril, de dónde llegaba, dónde no llegaba, es difícil pensar que las ciudades no se sigan concentrando. Cuando no tenés una planificación a mediano y largo plazo respecto de la distribución territorial, inclusive en población, donde generás fuentes de ingreso, donde generás posibilidades de estudio para que la gente no se siga concentrando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano. Sí, sobre todo teniendo un país gigantesco como el que tenemos, que nos sobra tierra, nos quejamos porque la extranjerización de la tierra, bueno, la manifestación que hubo en el Congreso, en los medios de comunicación, en las redes, hicieron posible de que eso por suerte, la verdad que fue una gran alegría, por fin un trago dulce después de todo lo que venimos sufriendo, pero digo, la verdadera manera de hacer patria es ir a poblar nuestro territorio, y esto con planificación, con pasión, con vocación, y entender, uno que ha tenido la suerte de conocer todo el país, haber vivido, yo viví en la Patagonia, viví en Córdoba, viví en muchos lugares, y esa necesidad, ¿no?, de decir, bueno, salgamos de nuestra zona de confort, creer que todo el trabajo está en las grandes urbes, en Cava, que ahí está todo, es también utópico, porque es verdad, por ahí tenés más oportunidades, pero también tenés más gastos, más costos, un estilo de vida distinto, ¿no? Tal cual, que si te vas a vivir... El consumo excesivo en las ciudades, que tal vez cuando... Ahí conozco gente que se ha ido a vivir más a pueblitos y decís, che, yo tenía 500 cosas, allá vivo con 2 y vivo igual. Y claro, que no las necesitas, bueno, acá tenés un ejemplo. Claro, vos sos el claro ejemplo en materia del lugar que construiste, digamos, de Taquia, cuando uno va y dice... Y vivís bien y claro. Digo, no necesitas del consumo excesivo, que muchas veces también el exceso de información y las redes y un montón de otras cuestiones y las crisis, inclusive lo que pasa psicológicamente hoy en día con los adolescentes y no los adolescentes, los que tenemos, los que somos más que adolescentes, digo, esto de todo el tiempo estar consumiendo el exceso de tecnología, la comparación, la necesidad del consumo, te aparece, hablas de algo, abrís el celular y te aparece eso que vos estabas buscando o que estabas hablando con tu amigo o amiga que te ibas a comprar, y decís, bueno, y todo va llevando a cómo llenamos otros desórdenes que existen en la cotidianidad de cada uno con el consumo excesivo. Un vacío que no tenemos. Y que no tiene que ver exclusivamente con lo material, porque te compras eso y tampoco te sentís mejor. Solo pero bueno, es un trabajo que tiene que hacer... Una culpa que tiene que hacer uno constantemente, ¿no? Hay que escuchar los pajaritos, la tierra, la Pachamama y volver a esas raíces. No es difícil y es muy saludable. Desconectar para conectar sería, ¿no? Me encantó. Y con esa hermosa frase nos vamos a ir a un tema musical, porque después, hablando de territorio, nos vamos a ir a La Rioja. A ver cómo ven desde La Rioja está todo esto. Vamos a hablar con una compa que podemos hablar de todo. Así que vamos a escuchar un hermoso tema musical que nos eligió nuestra amiga Leona. De policía y China, perdido en China. He visto tantas cosas que ni siquiera imaginas. Bajo del avión, recién abro la compuerta. Veo la letra china, sé que no estoy en mi tierra. No hay señal ni wifi, mis maletas debo recoger, pero no entiendo las letras. Voy buscando a alguien que mi lenguaje entienda, preguntando por cada kiosco, por cada tienda. Vine al centro de la economía del planeta a ver cómo funcionaba la máquina completa. Y China, perdido en China, en la fábrica de las marcas más conocidas. China, perdido en China, viendo en vivo funcionar la economía. China, perdido en China, hay tantos robots y todos se automatizan. China, perdido en China, viendo cómo se produce de forma masiva. Y estuve en las plantas que las marcas fabrican, marcas con las que la gente tiene fantasías. Máquinas producen zapatos de 1000 al día, $6 cuesta la Nike que tú querías. Menos de 20 los Gucci de Rosalía. Véndeles estatus y pagarán con su vida, trabajando a diario por comprar tu mercancía.
mercancía, mientras billonarios visten camisas sencillas, todos desfilando por fotos en una estatua o una torre de metal, digamos que allá en Francia. Póngala en película, los medios sin pancartas, pa' que todos paguen por viajar a visitarla. Construyan estadios pa' conciertos y deportes, háganlos famosos y pónganlos en los posters. Entretengan todo lo que puedan a los hombres para mantenerlos consumiendo y en orden. En China, perdido en China, viendo funcionar el sistema en primera fila. China, perdido en China, viendo lo que cuesta fabricar las mercancías. China, perdido en China, en una ciudad llena de fábricas masivas. China, perdido en China, ahora entiendo mejor la sociedad en que vivía y el mundo lo rigen ciertos patrones y normas. Desde tiempos de los romanos la misma historia, los países grandes saqueaban las otras zonas. Hoy tienen museos llenos de lo que se roban, creencias y cuentos gobiernan a las personas. Nuestros sueños vienen de películas o eslogans, empresas gigantes que por medios promocionan deseos en tu mente que su bolsillo engorda. Modelos buscando al hombre que tiene dinero y al hombre de joven le venden a la modelo, viéndola en el post de la costa en su carro nuevo, junto a un hombre con un Rolex en un traje entero. Hacemos esclavos de nuestro contexto, de todas esas historias, deseos y supuestos. Cuando entiendes el sistema y su funcionamiento, ya no estás a la deriva ni a merced del viento. En China, perdido en China, cuestionando todas las cosas que sabían. China, perdido en China, derrumbando mitos y creencias antiguas. No tenemos solución total para el planeta, pero podemos ser parte de alguna receta. No es viable destruir en nombre del... Bueno, acá estamos nuevamente. Qué hermoso tema musical. Justo, mira, muy lindo, justo tenía que ver con eso. Estábamos hablando del tema. Bueno, lo prometido es deuda, Romy. Vamos a hablar con Nadina desde la localidad de La Rioja. No sé si de La Rioja capital, dije localidad, en realidad es provincia. Ahora Nadina me dirá exactamente dónde está. Bienvenida a Reciclando Ideas, querida amiga. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto hablar con ustedes y poder llegar hasta acá, hasta allí. Nosotros estamos en La Rioja capital. Ah, bien. En la capital de la ciudad de La Rioja. Que la tonadita. Claro, la tonadita ya te deschaba. Te saluda Romina y que está conmigo acá acompañándonos. Estábamos hablando un poco de la territorialidad, ¿no? De esto de hacer patria y de poblar nuestro gran país, ¿no? Más allá de las manifestaciones y de crear. Quería saber cómo está la situación allá. Primero el clima. El clima está fresco, te voy a decir que bastante fresco para la época del año que estamos. Ya empezaron a florecer los lapachos.Nosotros normalmente en esta época tenemos ya primavera, entrando el calor y no, está bastante fresquito por acá. ¿Cómo se están preparando para la tan promocionada llegada del Niño? No sé, que ustedes van a ser los primeros porque viene del Pacífico, así que ¿cómo está la situación ahí? Y mira, nuestra provincia no se caracteriza por políticas públicas preventivas en ningún tema, así que no, al menos no se ha informado nada al respecto. Sí, el sistema de emergencia y eso es como que están haciendo simulacros y eso, pero no hay una información cierta si están haciendo algo en cuanto a prevención para lo que se viene, llámese tormentas, inundaciones y es un tema. Nosotros año a año sufrimos y padecemos, por ejemplo, la quema de nuestros cerros. Bueno, hace poco tuvimos otro episodio. Tenemos una ley para concientizar y evitar todo esto, para evitar la quema de basura, pero no se hace nada. Se llega al incendio y salimos todos a apagarlo, pero no hacemos nada, ni como ciudadanos ni como gobernantes, para prevenir, ¿viste? Y normalmente los incendios son producidos por el hombre en un 90%, y en La Rioja la quema de basura es una práctica habitual, digamos, como casi normal, si bien está prohibida, pero bueno, en la idiosincrasia riojana se quema la basura, desgraciadamente o por su. La Rioja es una zona montañosa,
pensaba en la lluvia, ¿no? Y eso hace que los ríos tengan mucho caudal y mucha velocidad, entonces arrasan con Claro. todo, movimientos de suelo muy grandes. Es doblemente peligroso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. O sea, el lugareño sí, son ríos secos que vos ni te imaginás que por ahí puede llegar a cruzar agua. Entonces cuando viene temporada estival y empiezan a llover en los cerros, que viene a toda velocidad y bueno, es lo que sucede, ¿no? Con las grandes crecientes y eso. Sí, es todo un tema ese. Bueno, pensaba en esto de los incendios y de que no se hace nada. Me imagino, digo, se forestará nuevamente. Ahora que estamos en la semana del árbol, que el viernes va a ser el día del árbol. ¿Día nacional o mundial? El Día Nacional, el Día Mundial del Árbol fue el 28 de junio. Nosotros, bueno, mi equipo está trabajando fuertemente, como te expliqué la vez pasada, en el calendario ambiental, a donde nosotros durante todo el año vamos concientizando en el cuidado del ambiente, pero en dos temas fundamentales. Por un lado, la separación de residuos y por el otro, el cuidado del arbolado urbano. Pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos básicamente? Que salgan de esto de me saco la foto plantando el árbol, ¿viste? Como que todos los años gastan miles de millones de pesos en forestar, y jamás educaron al pueblo en cuidar esos árboles. Entonces es plata tirada, una huella de carbono altísima, porque esos árboles son sembrados en algún lado, salen las semillas, germinan, los hacen llegar a 2 metros, los traen, los plantan y se secan, porque nadie los riega. Nadina, ¿no? Sí. Entonces procuramos que deje de ser así. A menos, bueno, mira, es preferible que no te saques la foto y que no plantes el árbol y te pongas a cuidar los que ya tenemos, que ya tienen muchos años, y lucha contra la poda indiscriminada, porque acá es mutilación, no es poda. Ahora te voy a Entonces contar. entramos en una... Ahora te voy a contar. ¿Verdad que te quiero hacer una pregunta, Romy? No, Nadina, esto que decís importante, ¿no? Como más allá, obviamente, la comunicación es importante cuando es planificada y la importancia de la educación, digo, porque la foto en sí sola no sirve. Muchas veces, digamos, hoy pecamos de la política de la foto y en realidad, bueno, démosle contenido a esa. No, yo no particularmente no estoy en contra de la foto cuando es con conciencia y cuando hay política pública real y seria atrás, que digo, si no hay educación, que claro. Una foto, o sea, es como que, bueno, no, yo te hablo de la situación en La Rioja, Sí, sí. ¿no? Y hoy con la presencia en las redes y demás, es como que gobiernan para la foto, con perfiles falsos que comparten, es todo como muy virtual, y cuando vos bajás a la realidad no hay un compromiso, ni hay no tiene nada que ver lo que vos ves en la virtualidad con la realidad. Yo lucho mucho en mi provincia, por ejemplo, ahora con esto que largué ahora, que bueno, por supuesto que fue consensuado, recibo mucho ataque de perfil falso del gobierno, como para desprestigiar lo que digo, porque va a llegar el 29 y las escuelas, los ministros, los docentes, los diputados, los concejales, los intendentes, salen todos plantando un árbol. Y yo le digo, bueno, ¿y el árbol que han plantado el año pasado? ¿Y el anteaño? ¿Y el anteaño? ¿Y el anteaño? Y no tienen ni siquiera registro. Entonces poner en evidencia que la hipocresía también nos hizo llevar a estar donde estamos a los argentinos. Mira, Entonces, ser coherentes creo que es lo que hay que ser. el gobierno de La Rioja que te hostiga y te critica, ¿de qué signo político es? Del mismo mío, pero bueno, ellos se No lo llaman sé. Ay, pues es compañera, ¿cierto? Por eso quería que lo digas, compañera. ellos se dicen peronistas, yo soy peronista. Bueno, mira, porque ninguna máxima peronista dice que el funcionario se tiene que hacer millonario, y allá son todos millonarios los peronistas que están en el gobierno. Acá también tenemos un gobierno peronista, por suerte, pero mirá lo que pasó esta semana acá, hablando de la foto y hablando de la hipocresía, ¿no? Acá tenemos un predio de la estación donde había álamos. De hecho, hoy estuve con la persona que plantó esos álamos hace muchos años, que los plantaron en el predio de la estación para tapar un viejo galpón que había, que era feo, que molestaba la vista, y para mitigar el ruido del tren. Fue esa en ese momento no había nada. Hoy en ese lugar hay una feria que se está expandiendo, está creciendo, y bueno, y eso hizo que
se empiecen a quejar, que los árboles son un peligro, que sí, que no, que bueno. Peligro, la feria está solamente los fines de semana, pasaron un montón de tormentas, no se cayó ningún árbol, de hecho hubo una es que muy... si el árbol está sano no es un peligro, eso es lo que hay que entender, hacerle entender a la población. Bueno, escuchá. Se cayó uno el lunes a la madrugada porque justamente socavaron las raíces para poner piedra, para poner hormigón, entonces obviamente que el árbol se iba a caer. Bueno, y usaron de excusa. Me llamaron un montón de vecinos durante toda la semana, incluso antes venía a la radio. Lo puse en mi estado para que veas cómo quedaron los árboles. Los mutilaron a todos, hicieron un expediente para justificar la extracción, pero vos decís, una cosa es la extracción, que de última si lo sacaban igual está pésimo, pero los cortaron a 1 metro de altura. O sea que el árbol está sufriendo, o sea, lo están matando con agonía. Realmente un dolor. Y el domingo lo vimos al Rotary y al intendente plantando arbolitos, como para... Entonces vos, arbolitos como los que decís vos, de muy jóvenes que si no los cuidan... Claro, es que un árbol no reemplaza a otro. Entonces vos imagínate que un árbol de 50, 100 años, tardó 50 o 100 años en estar donde estás. Entonces, todo ese acumulo de materia que tiene el árbol, de madera, no lo recuperás plantando otro, ni plantando 10, lo perdiste. Sí, por supuesto todo eso que llevó el año. Entonces no es eso tampoco, pero acá vamos a la información pública. ¿Cuál es la explicación técnica que ellos dieron del por qué se hace eso? Porque yo te explico. Sí. La dieron. Claro, si nosotros educamos a la ciudadanía, entonces la ciudadanía nos va a exigir a nosotros. Por eso no los educan. Si yo vengo y le digo a usted, mire, el árbol se debe plantar a 6 a 9 metros uno de otro, de acuerdo a la vereda que tenga, el tipo de árbol que tiene que plantar. El árbol no necesita poda, quien necesita podarlo es el ser humano, ya sea para la sombra o para dar frutos, pero en la genética del árbol la poda no existe. Entonces, el día de mañana, cuando el ciudadano vea que un intendente lo está podando, le va a exigir, bueno, ¿y por qué lo podaste? Y le da la posibilidad de que el intendente les explique, solamente hacemos una poda de levantamiento para que pueda pasar el camión, un despeje de luminaria para que el árbol no moleste la luminaria. Y así vamos creciendo como sociedad. Ahora, talaron árboles, tendrían que haberle dicho a la sociedad, vamos a hacer esto, por esto, y la sociedad de ahí, bueno, va a decidir qué tipo de gobernante elige, pero al no haber esa información, por la que el pueblo no exista, se hace cada barbaridad que usted no se da ni idea. La Rioja ni le cuento. Llega el otoño y los intendentes mandan a podar, a mutilar los árboles, publican lo que hacen y la gente abajo les aplaude y les agradece. Claro. Sí, acá se argumentó. Acá se argumentó que los árboles estaban enfermos, que había riesgo de caída, que se van a poner árboles nuevos, nativos, porque eso no eran árboles nativos, que de menor porte para que no generen un problema en el futuro. Se tendrían que haber plantado antes los árboles, antes de hacer este trabajo. Y ahora pensá que en el verano todos los feriantes que están ahí, que antes tenían una sombra espectacular y que estaban protegidos, ahora se van a morir de calor, incluso la gente. Pero ¿no? Mire cómo afirman la idiosincrasia errónea, que veo que ustedes la tienen. A ver, ¿qué significa vamos a poner árboles de menor porte para que haya menos peligro? ¿Qué quiere decir? ¿Que el árbol alto es un peligro? Claro. Sí, con ese concepto vamos a cortarle la cabeza a todos los altos, entonces, porque son altos. Estoy eliminado. Cortemos la cabeza a ver si los igualamos a todos. O sea, ¿me entiende? Que no es el árbol alto genéticamente va a tener los metros que su genética le dice y va a tener las raíces que le permitan sostener la altura del árbol. Entonces, cuando van y como no entienden, desgraciadamente hacen estas atrocidades
que no, yo no soy ingeniera forestal ni mucho menos, pero hay ingenieros, hay gente que está asesorando en redes. Justo yo estoy haciendo ahora un curso de jardinería para tener un concepto más técnico, porque lo mío es de metida. Pero nomás, sabes, ¿vio? mira, Entonces, perdóname que te interrumpa, ¿sabes lo más loco? Esto lo autorizó un ingeniero agrónomo, un funcionario que es ingeniero agrónomo sí, pero no es ingeniero forestal, evidentemente sí hizo eso. que hizo el relevamiento y que decidió, bueno, sí, son un peligro, hay que sacarlos, y se sacaron. Que en realidad lo que se sacaron para poder extender la feria, para poder poner más hormigón y para poder poner más puestos. Entonces... Lo que pasa es muchas veces lo que sucede con la política... Sí, pero sabe una cosa, que si anda mal el cadete hay que echar al gerente, y al gerente lo vota el pueblo, o sea que aquí hay un problema en el pueblo. Muchas veces lo que sucede, igual le decía recién a Rodo, pasa un poco lo del diario de Irigoyen, que la política, todos le dicen que sí al jefe y nadie se anima a decir cuando algo no va por el camino que conviene o por el camino que debe ser. Entonces, por lo general, cuando ocurren este tipo de situaciones es, bueno, yo quiero y te digo que esto es blanco y todo sí es blanco, por más que tengas el conocimiento de que no. Por eso es la importancia de armar equipos que realmente a conciencia para adentro te puedan decir lo que estás haciendo mal y vos lo puedas solucionar para afuera con la formación, con la educación y con todos los puntos, porque si no seguimos siempre en un núcleo donde se trabaja entre los que nos dicen lo que queremos oír, ¿no? Los famosos Yo te voy a aplaudidores. decir una cosa con respecto a eso, bueno, pues yo soy política, ¿no? Nada más que ahora como que la miro de lejos porque no me candidateo ni nada, pero yo te voy a decir una cosa. Los técnicos apolíticos, los mandos medios, esa gente que no hace política y que está con la derecha, con la izquierda, con la del medio, son ellos los únicos que se sostienen a través del tiempo. Sí. Porque el político está 4 años. Ahora, ¿quién es el que le prepara el andamiaje para que el político haga lo que haga? Y le prepararon el andamiaje al de izquierda y al de derecha de la misma manera para ellos conservar su lugar. Entonces, esa gente que te dice yo soy apolítica, yo soy técnica, yo no me meto, y si ¿hace cuánto años está? 15, pasaste todos los gobiernos a política técnica y se mandaron todas las atrocidades. Entonces, ojo, porque nosotros los políticos nos llevamos el mote de choros, pero ¿saben una cosa? Hay mandos medios que tienen un pasar mucho mejor del político, pero como es el perfil más bajo, entonces ya no se lo nota tanto. Entonces, no, totalmente. A ver, también tengo mucha experiencia en gestiones, digo, y tenés en esto la mirada, comparto en medida lo que decís. En definitiva terminan acomodando de acuerdo a vos le pedís blanco es blanco, pedís negro es negro, sin una crítica de esto está mal. Pero también, digamos, es una responsabilidad tanto de técnicos como de muchas veces directores a cargo que quieren a toda costa sacar el trabajo de determinada manera y no a conciencia. Es un mix de situaciones y particularmente ningún ser es apolítico, que es algo que sostengo en todos los espacios donde participo, sean informales o formales. Todos tomando decisiones o dejando de tomarlos, estamos haciendo política. Tal cual, pienso lo mismo. Incluso cuando a mí me dicen, ¿y vos qué haces política? ¿De derecha o izquierda? No, yo hago política ambiental y capacito a los de izquierda y a los de derecha. Con los de izquierda lucho para que no se roben el nombre de la política y con los de la derecha para que crean en el cambio ambiental, en el cambio climático. Es una lucha constante. Lo que sí creo es que los luchadores ambientales tenemos mucho en común, muchos puntos que nos unen. Entonces, si los que trabajamos en el cuidado del ambiente dejamos de lado lo político partidario, esto vamos a lograr un gran cambio cultural en la Argentina. Yo tengo muchas esperanzas, incluso en La Rioja. Mira, como yo te decía, soy solita, por ahí siento que la lucha es muy solitaria, pero bueno, en La Rioja Capital han inaugurado institucionalmente un basural a cielo abierto, que le llamaron recepción de residuos húmedos, en medio de la ciudad, a donde se hace la chaya. Y bueno, la única que hizo el videíto diciendo que eso estaba mal fui yo. Por supuesto no estoy sola, acompañada de mi equipo, pero por lo menos levantás la voz y vas haciendo que la gente se vaya sumando. ¿Y qué tenemos en La Rioja en particular? La gente tiene pánico, terror, peor que en el servicio militar. ¿Te acuerdan cuando gobernaban los militares? Porque si ellos llegan a quejarse por el basural a cielo abierto, los dejan sin trabajo, les sacan el beneficio peronista que están recibiendo, o la ayuda económica, o no le nombran el hijo. Entonces la gente tiene terror de comentar en negativo,
y eso hace que los referentes ambientales que no están con el gobierno vayan tomando más fuerza. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque el referente ambiental nos mueven otros ideales, otros compromisos, entonces yo siento que por ahí hay esperanzas, creo, no sé, pero no la quiero perder tampoco. No, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que se pierde es el tiempo de nuestro programa, así que te tengo que despedir. Nadina, es un gustazo hablar, compañera, con vos. Alguien me dijo, por mi rol de ambientalista y ambientalista político, me dijo: vos sos muy trosco para ser peronista y sos muy peronista para ser trosco. Y yo creo que así nos definimos nosotros los ambientalistas, ¿no? Así que bueno, nada, quería cerrar con esto. Acá tengo a Romy, que es una compañeraza también y muy conocedora. Te agradezco muchísimo. No, les agradezco yo a ustedes, fue hermoso conversar con ustedes. Como siempre. Un gusto. Te vemos pronto. Un besito, gracias. Bueno, Romy. Bueno, gran programa, sí, obvio. Como siempre. Bueno, genial, gracias. Felicitaciones por los nuevos espacios, por el crecimiento, así que feliz por vos. Sabés, nos conocemos hace muchos años y me acompañaste en momentos donde me he participado de distintos lugares, así que súper agradecida. Bueno, ese crecimiento es gracias a vos porque has estado, así que sos parte de ese crecimiento. Esto recién empieza. Jorge, gracias del otro lado de los controles, gracias a las autoridades de la radio. Nos vemos la semana que viene, que es mi cumpleaños, así que prepárense. Chau, chau.